Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Exclusive Muebles. Esta semana os queremos enseñar qué hicimos con este enorme aparador que también tiene una mesa juego. Es un mueble de aglomerado chapado. Aquí habíamos hecho ya una cata para ver el tipo de chapa que teníamos en la encimera, que como podéis ver es preciosa. Y vamos a darle un cambio de imagen para hacerlo mucho más moderno y para adaptarlo al gusto del cliente. Vamos a seguir los procedimientos habituales para cualquier renovación o restauración. El mueble ya está completamente limpio, lo hemos lavado con un limpiador jabonoso neutro y agua templada, y ahora lo que vamos a hacer es desmontar. Como habéis visto al inicio ya venía desmontado, pero vamos a quitar lo que son los herrajes y además vamos también a tapar los agujeritos que quedan, porque le vamos a poner unos herrajes nuevos que os adelanto ya que son espectaculares y van a hacer toda la diferencia. Los agujeritos los hemos tapado con masilla para madera, hemos dejado que se sequen y ahora lo que tenemos que hacer es pasar con una lija para nivelar. También vamos a lijar toda la superficie. Como podéis ver, tiene este acabado súper brillante y lo que vamos a hacer es quitarle ese brillo utilizando una lija de grano medio con una lija de 120, lija de 150. Lijamos toda la superficie hasta que deje de estar tan brillante como se ve ahora mismo. No penséis que hay que eliminar todo el acabado, eso no es así. Vamos solo a, para que nos entendamos, a rayarlo para que deje de estar tan resbaladizo y la pintura adhiera mejor. En este caso se ha lijado todo a mano, pero se podría haber utilizado perfectamente la lijadora eléctrica. Una vez está todo lijado, el siguiente paso es eliminar los restos de polvo del lijado y terminar de limpiar y higienizar el mueble. Vamos a utilizar, como solemos hacer habitualmente, alcohol de limpieza y vamos a limpiar otra vez muy bien todas las superficies. Recordad, yo siempre digo que se pueden utilizar otros productos, como por ejemplo puede ser acetona o un poco de amoníaco diluido en agua. La idea es que sea un producto desinfectante y que luego no necesite aclarado, y si tiene el plus de que se seca y evapora rápidamente, como es el caso del alcohol, mejor, porque nos va a agilizar y nos va a hacer ganar tiempo. Y nos metemos ya de lleno en el último paso de la preparación de la pieza, que es aplicar imprimación. Vamos a utilizar como habitualmente la imprimación de la marca Vintage, aunque aquí nos valdría cualquier imprimación universal porque es un mueble que no tiene riesgo de sangrado. La función de la imprimación es facilitar la adherencia y potenciar la adherencia de la pintura. Aparte, me va a servir también para la decoración. Más adelante lo veréis. Pero de primeras vamos a aplicar una mano de imprimación a todo el mueble, esperando luego a que se seque muy bien. Mientras esperamos a que se seque bien la imprimación y luego también entre mano y mano de pintura, vamos trabajando sobre la tapa. La tapa no la vamos a pintar, la queremos dejar en madera. Queremos que se vea este veteado tan bonito, es una chapa de madera de olivato y queremos dejarla tal cual, que se vea porque tiene una veta muy peculiar. Pero para ello le vamos a eliminar este barniz que tiene, que le da este tono tan oscuro. Es un barniz de poliuretano, lo que significa que es un barniz súper resistente y muy difícil de remover. Hemos probado con el decapante y no ha sido efectivo, con lo cual hemos pasado al plan B, que normalmente es el que suele ser infalible, que es utilizar la pistola de calor. Con la pistola de calor vamos poco a poco levantando de todas las capas de barniz que tiene hasta dejar la madera completamente limpia.
Después de muchas horas y después de haber pasado mucho calor, por fin tenemos toda la tapa completamente libre de barniz antiguo. Quedan algunos restos y queda un poco de tinte. Eso ya se termina de eliminar utilizando la lijadora eléctrica. Llegados a este punto hay que ser extremadamente cautelosos. Estamos hablando de una chapa de madera, es una chapa que mide menos de 1 milímetro, con lo cual hay que lijar con mucha precaución porque si se daña la chapa lo que se va a ver debajo es el aglomerado y os aseguro que no es nada bonito. Utilizando una lija de grano medio, una lija de 120, he lijado toda la tapa y he eliminado prácticamente todo el tinte. Ahora me falta lijar las zonas más delicadas, que son los bordes. Para hacerlo voy a seguir utilizando el mismo grano de lija, pero voy a bajar las revoluciones de la máquina. Y con la máquina a bajas revoluciones lijaré todos los bordes y aparte también eliminaré alguna mancha puntual que todavía quede. Y para concluir esta etapa de lijado me falta pasar con una lija de grano fino, en este caso es una lija de grano 180, con ella voy a lijar una vez más. Esto me va a proporcionar una superficie muy lisa y muy suave al tacto. Hemos terminado ya de lijar toda la encimera, los bordes los hemos tenido que lijar a mano porque ahí la lijadora eléctrica no alcanzaba y ahora podemos pasar a la siguiente etapa, que es volver a sellar el poro de la madera. Para ello le vamos a aplicar un producto específico para ese efecto, que es un producto tapaporos. También hay zonas donde se le puede llamar sellador, primer para madera. La idea es que sea un producto que vuelva a sellar porque el poro de la madera ahora mismo está abierto y queremos que se cierre para que sea menos susceptible de coger manchas, coger humedad y aparte para que luego el barniz se adhiera de una forma mejor y más uniforme. Y ya dejamos a un lado la tapa, volvemos a centrarnos en el mueble, vamos a aplicar pintura, vamos a utilizar un tono crema, en este caso el tono es el Soft Beige de Vintage Paint. Vamos a aplicar dos manos, como habitualmente entre mano y mano pasar con una lija y también antes de aplicar la primera mano por si hubiera alguna imperfección de la imprimación. Vamos a utilizar como habitualmente el rodillo de espumita para todas las zonas lisas, mientras que para las zonas de más difícil acceso se utilizará una brocha. Siempre que se trabaja con pintura la tiza o chalk paint, principalmente si estamos ya en verano, si hace calor o en una zona con poca humedad, es importante tener a mano un pulverizador con agua. Esto va a facilitar la aplicación de la pintura, va a hacer que no sea tan espesa y se aplique con más facilidad. Aparte, quedará muy lisa, no va a quedar ninguna marca ni del rodillo ni de la brocha si utilizamos este truco.
Cuando tenemos el mueble con dos manos de pintura, lo que solemos hacer habitualmente es dar una tercera mano con una mezcla de pintura y barniz. En este caso no lo vamos a hacer. Por un lado, el mueble ya tiene una cobertura óptima. Este tono cubre muy bien y con las dos manos de pintura ha quedado todo perfectamente cubierto. Por otro lado, el acabado que se nos ha pedido. Nuestro cliente quiere un acabado decapado o desgastado que haga sobresalir estas formas bonitas que tiene el mueble, como estas columnas, la forma de las puertas. Entonces, para ello voy a decapar y si aplico barniz me va a ser extremadamente difícil decapar. Aún así, solo teniendo pintura ya de por sí me cuesta, pero si tengo el barniz sería una tarea, no es imposible, pero es mucho más complicado. Entonces, voy a lijar utilizando una lija de grano medio, es lija de 120. Tampoco quiero utilizar una lija de 80 para no arañar la pintura, pero con la lija de 120 voy a lijar todas las zonas que sobresalen del mueble. En las columnas lo tengo fácil, todos los bajantes de las columnas, todos los adornos. En los laterales, todas las esquinitas, todo eso le voy a pasar con la lija y voy a levantar la pintura. Al tener la imprimación debajo va a haber zonas donde se va a ver blanco. Vamos a tener una mezcla, habrá zonas de pintura, zonas donde se verá el blanco de la imprimación y las zonas donde lijo con más fuerza se verá lo que es el oscuro de la madera. Esto es un trabajo largo y de mucha paciencia, porque además hace falta hacer fuerza, entonces para írselo tomando con calma y poco a poco ir lijando. En este caso el lijado, el decapado va a ser bastante visible. Se puede optar por hacer un decapado mucho más ligero. Y este mismo acabado decapado lo voy a hacer a la mesa que aparece aquí por primera vez. No sé si recordáis, al inicio del vídeo os dije que este aparador llevaba una mesa a juego. Es una de estas mesas tipo libro. La base la tenemos pintada. No os lo hemos enseñado porque los pasos han sido exactamente los mismos que hemos dado en el aparador y ahora también le vamos a dar exactamente el mismo acabado decapado. Aquí es más fácil porque, como podéis ver, las patas tienen esta forma de piña y el decapado va a hacer que destaquen mucho más. Con el mueble decapado y con el visto bueno del cliente, que así es como le gusta, vamos a pasar a proteger, vamos a aplicar barniz. En total vamos a dar 2 manos de barniz incoloro mate para proteger toda la parte de pintura. Una vez barnizadas las partes que van pintadas, ya solo nos faltaría barnizar las partes que van en madera. Pero antes aquí tenemos que dar un paso más. Como podéis ver, esta es la tapa de la mesa. Es una mesa también de aglomerado chapado, pero la chapa que tiene no tiene absolutamente nada que ver con la calidad de la chapa que tiene el aparador. Aquí tenemos una chapa de haya sin ningún tipo de gracia y aparte se ve que está bastante manchada, mientras que en el aparador tenemos esta chapa de olivato preciosa. Entonces aquí lo que vamos a hacer es intentar unificar por lo menos los tonos. Conseguir imitar el veteado del aparador es extremadamente difícil, pero si conseguimos traer los mismos tonos a la mesa para que el conjunto se vea más armonioso. Para conseguirlo vamos a utilizar
pintura y vamos a utilizar glaze. El glaze es un retardante del secado de la pintura que nos va a permitir hacer un efecto decorativo que imite una veta de la madera. En un plato voy a hacer una mezcla de glaze, voy a añadir un par de cucharadas de glaze, cunde bastante, con lo cual con poca cantidad se puede cubrir una gran superficie y a ello le voy a mezclar pintura, la misma pintura que estoy utilizando para pintar, que en este caso es pintura a la tiza. Voy a utilizar un par de tonos de crema, un crema que de hecho es el mismo crema del aparador, que es el soft beige, utilizar un poco de vintage cream y aparte voy a utilizar un tono marrón más oscuro para llevar un poco a los tonos oscuros que tiene la veta del aparador. Esto lo mezclo con el glaze y a continuación lo aplico sobre la superficie. Es importante que la superficie esté un poco húmeda para facilitar la aplicación del producto. Se pinta todo normalmente. Las zonas donde quiero que se vea un poco más oscuro, añado la mezcla con la pintura marrón, solo en algunos puntos, no quiero que se vea todo demasiado oscuro. Y por último lo que hago es pasar con los veteadores para crear la ilusión de que tengo una veta de madera de verdad. Este efecto se podría hacer utilizando únicamente pintura sin la necesidad de utilizar el glaze, pero sería más difícil de trabajar o más difícil de lograr, porque el glaze al impedir que la pintura se seque nos da más margen de maniobra. Por ejemplo, al pasar con el veteador, si el efecto que consigo no me gusta, siempre tengo la opción de volver a darle con el pincel, volver a esparcir la mezcla y repetir el procedimiento. Mientras que con la pintura hay que actuar muy rápido porque la pintura tarda pocos minutos en secarse al tacto, con lo cual sería imposible hacer esto que estoy haciendo aquí. Y el principal beneficio que tiene el glaze es luego también una desventaja, porque al impedir que se seque la pintura, impide que a continuación se hagan los procedimientos siguientes. Hay que esperar a que se seque bien. Yo suelo esperar entre 12 a 24 horas. 12 horas es lo mínimo que hay que esperar antes de hacer lo que sea después. En este caso va a ser aplicar un barniz para madera en tono roble claro. Vamos a terminar de hacer la combinación de colores para que se parezca lo máximo posible a la tapa del aparador, porque como podéis ver ahora mismo no se parecen demasiado. Pero cuando le aplico el barniz de tono roble claro, ya la cosa va cambiando y ya se empiezan todos a ver dentro de la misma gama cromática. Cuando por fin tengo la tapa de la mesa con los mismos colores que la tapa del aparador, ya es momento de terminar de proteger todo. Voy a barnizar. Antes, como habitualmente, paso con una lija fina tanto sobre el aparador como sobre la mesa. Recordar que el aparador se había quedado con el producto tapaporos y a continuación voy a aplicar un barniz.
En este caso y excepcionalmente no es lo que solemos hacer, pero en este caso creemos que lo pide el acabado, vamos a aplicar un barniz brillante. Vamos a crear un contraste entre el efecto super mate de la pintura con un brillo muy bonito de las zonas de madera. Le damos a la tapa del aparador 3 manos de barniz, mientras que a la tapa de la mesa le damos un par de manos más para conseguir una protección extra. Y le vamos a dar los últimos retoques para dar por concluida la renovación. Uno de ellos va a ser dar un poco de cera dorada a las bisagras, porque ahora mismo se ven muy oscuras en todo el conjunto. Y más si tenemos en cuenta que al aparador le vamos a poner estos tiradores nuevos tan bonitos. Y aquí os enseño ya el resultado final. Así es como se ve todo el conjunto ya colocado además en el sitio donde va a quedar definitivamente. Quiero que recordéis cómo era antes. Solo tengo vídeo del aparador porque la mesa ha estado desmontada todo el tiempo, pero así es como se veía y así es como se ve ahora. ¿Qué os parece el cambio? ¿Os gusta el resultado? Como habitualmente en la descripción del vídeo os dejaremos enlace a todos los materiales que hemos utilizado. Vosotros por vuestra parte, si tenéis alguna duda o alguna sugerencia, también nos lo decís en los comentarios. También nos podéis decir qué os ha parecido esta renovación. Y esto es todo por hoy. Espero que os haya gustado este vídeo. De ser así, no olvidéis dejarnos vuestro like, compartir con vuestros familiares, con vuestros amigos y si aún no lo habéis hecho, suscribiros al canal y nos vemos la semana que viene en un nuevo vídeo de Exclusive Muebles.